estamos a 2 días para la audiencia de juzgamiento y como siempre lo he dicho, me siento muy afectada directamente por el sistema de justicia, donde hemos podido dar cuenta en este proceso cómo ha favorecido a un agresor, a un presunto agresor, como se les llama, ¿no? Eh, es lamentable, ¿no? Cómo parecería que desprotegen a la niñez, a los niños que sufren y son víctimas de violencia cometida por adultos, violencia sexual hacia la niñez. Ujú. No están sensibilizados los jueces y fiscales. Mira, Betty, quizá dentro de nuestra audiencia hay muchas personas que no conocen tu caso. Por favor, ¿puedes resumirnos qué es lo que hiciste para el día de hoy tener que enfrentarte a la justicia? Bueno, yo trabajo en un hospital del Ministerio de Salud Pública y como muchos saben, uno de los frentes que nosotros como psicoterapeutas atendemos a la violencia basada en género que incluye abuso sexual, violación sexual de adultos cometidos hacia los niños y también graves violaciones a los derechos humanos. Eso es uno de nuestros marcos, nuestros frentes. Estamos en la primera línea de defensa contra la violencia sexual. ¿Qué pasa? En mi caso, yo atendí en el contexto de la pandemia a una niña que sufría y que había sido revictimizada dentro del sistema judicial, donde no la habían escuchado aparentemente y le dijeron que por esa vía no la iban a poder atender. Le alertaron a la madre que estaba divorciándose de su padre y haciendo una cuestión de visitas, una regulación de visitas, detectan indicios de abuso sexual. La madre pensaba que solo había sido cometido con la hija mayor de ella, que no es hija biológica de este señor, pero se dan cuenta que también la niña biológica había sufrido indicios de abuso sexual, habían detectado. ¿Quién Entonces, como detectó la esto? mandan Perdóname, Betty. las, ¿Quién lo trabajo, detectó? las trabajadoras sociales dentro del sistema de un proceso de regulación de visitas. Ok. Entonces, la madre es enviada al sistema de salud porque le dicen, aquí adentro no se va a poder, porque la persona o el abogado que está llevando su caso es una persona intocable, ¿ya? Algo así le empezaron a decir. Y la señora ya lo había visto. Había sido intimidada, es una persona, como dijo un periodista, un consentido de la Corte Provincial del Guayas. Entonces, yo no sabía quién era, o sea, mi relación con la justicia dentro de mi trabajo es poner en conocimiento las alertas de abuso sexual y que ellos investiguen. Ujú. Primera vez, y algo inédito me parece en el Ecuador, que sucede que yo alerto de un informe donde yo hallo indicios de abuso sexual, donde no doy diagnósticos definitivos, simplemente presumo y que investiguen, recibí en cambio el efecto backlash, que es que me persigan a mí. Claro que sí fue una sorpresa muy grande, como les decía, es algo inédito, no he visto que haya sucedido esto en el Ecuador. Conocía que en Argentina, en México y en otros países se hace esto, ¿no? Es un éxito judicial perseguir a las personas que alertan de abusos sexuales, que protegemos a los niños, ¿no? Además, Betty, Entonces, no fue la única alerta, porque tú me dices que venía una alerta previa de trabajo social cuando se trata el régimen de sí, visitas, y tú lo que dices es, se necesita que aquí haya una investigación por un presunto abuso sexual, porque tú identificas en el testimonio, en lo que la niña te cuenta, que había sido víctima de abuso sexual. es correcto. Y otra institución privada también detecta, o sea, que alega para defender como estrategia jurídica el abogado del agresor que es falso el informe y se lanzó con varias teorías, estrategias para decir que mi informe es falso, con el objetivo de anular y que se cierre la investigación de abuso sexual. Y esto es gravísimo, porque utilizó herramientas para denunciarme, sacando del hospital donde yo trabajo de una forma cuestionable la historia clínica de una niña menor de edad, obviamente, vulnerable por ese lado, vulnerable porque ha sufrido violencia de tipo sexual cometida por su padre, se lleva una historia clínica, eso se está investigando,
quién le dio la historia clínica o cómo se la llevó, porque ni siquiera era el representante legal, simplemente un apoderado del abogado. Eso se está investigando, pero lo llamativo y lo alarmante de este caso es que no basta con que el padre haya abusado presuntamente a su hija, sino lo grave del sistema de justicia es que han permitido que la historia clínica donde yo relato los hechos esté pública para toda la ciudadanía. Es decir, han revictimizado a la menor, a la niña, durante 2 años, más de 2 años, su historia clínica está disponible para todos. Es un hecho gravitante Claro y que que hemos sí. pedido en este proceso que por favor se reserve el caso. Pero los jueces del tribunal un poco han dicho, no podemos reservar porque es un delito de acción pública, todo el mundo tiene acceso, ni siquiera se sensibilizan. Se pide una habeas data, estamos en espera de resolución para que por lo menos se preocupen por la niña y reserven su historia. Eres Entonces, tú, es la madre de la alarmante. niña, es la niña las que están Claro. sufriendo este proceso. Betty, yo te quiero invitar a que nos sumemos en este momento también a lo que está ocurriendo el día de hoy en los exteriores del Complejo Judicial en Norte, en Quito. Una alerta también donde se ha pedido a la ciudadanía que vaya a respaldar a una madre que busca justicia por su hijo violado y torturado por su padre cuando tenía 4 años. Esta audiencia se desarrolla el día de hoy desde las 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte. Se pide justicia para Samuel. Y ahí está Denise Herrera precisamente para contarnos qué le pasó a Samuel cuando tenía 4 años y por qué hay esta sensación de que nuevamente la justicia le va a fallar a los niños, niñas y adolescentes. Qué gusto saludar amigos, conectarme ahora mismo a las Guarmis del barrio. La verdad que también escucharla a Betty y del lugar en el que soy, es sin duda indignante, Sofi, porque son las madres, son las mujeres las que tienen que seguir poniendo el cuerpo. Justicia para Samuel es lo que gritan aquí los allegados a la mamá de Samuel y también sus familiares. Vamos a proteger los nombres y las identidades precisamente porque hay bastante también en estos contextos temor, ¿no? Principalmente porque el abusador, que además es el padre, es un exfuncionario público de la Fiscalía General y eso debe aterrarnos porque precisamente lo que denuncia la familia son las irregularidades dentro del proceso. Han tenido que venir hasta esta audiencia nuevamente para exigir que se lo detenga porque el abusador logró huir, lo encontraron en Perú, pero finalmente una corte de Pichincha resuelve sin mucho argumento liberarlo, ¿no? Estoy con la hermana de la mamá de Samuel, y la verdad que ya sabemos que lamentablemente los procesos siguen siendo revictimizantes y además difícil de sostener, son varios años. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, son varios años que mi hermana y mi sobrino han tenido revictimizados, como tú lo dices, porque la justicia no ha hecho su trabajo efectivo. Pensamos nosotros desde nuestro punto de vista, porque las pruebas fueron claramente exhibidas por las psicólogas de la misma fiscalía, unas colaboraron, otras no, pero las pruebas han sido exhibidas y hasta ahora, hasta el momento, no hemos tenido justicia para mi sobrino, quien ha sufrido todos estos años por el daño psicológico que le hizo este hombre, que es su padre, y no tenemos nosotros hasta ahorita reparación. El día de hoy esperamos que la justicia se ponga del lado de mi sobrino, que es una persona indefensa, frente a un monstruo con el que fue su padre. Él lo ha reconocido y él sabe y todos sabemos lo que ha pasado. Sin embargo, la justicia no ha determinado así ya 5 años. Como tú dices, él se fugó del país, alargando más los procesos y ahora seguimos en esto. No se presentan los testigos, alargan los procesos. Esperemos que el día de hoy ya finalmente se dé lo que tanto ansiamos, que no es nada más que la verdad. Algo como familia también, y que la verdad es lamentable, es que ustedes tienen algunas observaciones al proceso, precisamente porque se trata de un exfuncionario que trabajaba en la Fiscalía. Ustedes cuestionan también las didácticas del proceso, ¿no? Por ejemplo, cómo sale del país, cómo logra ser excarcelado, cómo no lo logran avanzar en este proceso. Sí, tenemos nuestras dudas, porque claro, él fue exfuncionario de la Fiscalía y también son cosas que pasan y uno piensa que hay alguna ayuda o hay algo que ha impedido que él
que él esté preso, porque una persona que tiene un cargo por violación, no entiendo cómo puede estar libre, no sé, a lo mejor haciendo daño a más niños, no entiendo cómo pudieron haberle dejado libre, pero bueno, sí, estamos temiendo que hay algo de ayuda ahí, pero esperemos que por el bien de mi sobrino la justicia hoy, o sea, se deje de estas cosas y le ayuden a mi hermana y a mi sobrino. Muchísimas gracias, Sofía. Yo solo quiero agregar también unas declaraciones. Aquí están algunas madres también de casos que se suman, por ejemplo, casos de feminicidios. También estoy con Ruth Montenegro aquí, solo quería agregar algo más. Por ejemplo, Ruth, cuando acompañas, vos que te has vuelto también una voz fundamental, crítica a lo que ocurre en el proceso, en los procesos judiciales, por ejemplo, cuando vemos abusos sexuales, cuando escuchamos, por ejemplo, a una psicóloga tener que enfrentar básicamente la cárcel por denunciar un abuso sexual, y en el ámbito educativo, que es lo más preocupante, ¿no? Por un lado, las ausencias que hay de las autoridades en las infancias, lo que vemos ahora en las escuelas, y bueno, tu caso que también ha sido emblemático en la capital. ¿Qué me surge en esto también cuando escuchamos, por ejemplo, que sigue ocurriendo esto? Como madre de Valentina, una niña de 11 años asesinada después de haber sufrido violencia sexual dentro de la Unidad Educativa Global del Ecuador, hace ya, este 23 de junio van a ser 7 años, aflora nuevamente la indignación y el dolor de ver cómo las instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Educación, como en el caso de Valentina, siguen permitiendo que entre la gente, entre los trabajadores, maestros y maestras, sigan habiendo agresores sexuales. Y en la sociedad misma vemos también cómo se naturaliza este tipo de violencia, sobre todo cuando se da dentro del ámbito familiar. Vemos también cómo desde las instituciones judiciales, desde los operadores y operadoras de justicia, la palabra de nuestros niños, de nuestras niñas, no se cree. Es la palabra que queda en el último lugar. Es la palabra que se cuestiona hasta la saciedad. Y la que prima es la versión de los agresores, de los violadores. En el caso de Valentina, de los feminicidas. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestras hijas? Estos derechos se vulneran y se pisotean a diario, cada día, en la casa, en la escuela, en la calle, en todas partes, en todos los lugares existen situaciones de violencia sexual. Y el Estado como tal, el gobierno como tal, no responde y no toma medidas reales para prevenir esta situación de violencia. No existen políticas públicas reales y con recursos suficientes para prevenir esta situación de violencia. Entonces, ¿a qué asistimos? Que frente a la impunidad estos casos se repiten una y otra vez, porque ¿cuál es el mensaje que llega cuando hay una situación de violencia, de feminicidio a la sociedad y no existe una sanción para los agresores? Que podemos hacer lo que nos da la gana sin que se asuman responsabilidades. Eso es algo de lo más grave. Gracias, Ruth, que lastimosamente la impunidad es una palabra que se ha vuelto el desayuno básicamente de los ecuatorianos en el país. No lo digo yo, así lo han alertado diferentes sectores, de organizaciones sociales, también de periodistas y de feministas en el país que cuestionan eso. Nosotros vamos a acompañar a la audiencia, a estas madres que siguen exigiendo justicia, Sofía. Muchísimas gracias, Denny, y pues gracias a la valentía también de las víctimas, de los familiares de las víctimas que pues permiten que se visibilicen estos casos. Y Betty, ahí está nuevamente, ¿no? Este proceso de un niño sexual abusado tarda años, hay una revictimización, y en el caso que tú estás pasando y enfrentando en este momento, precisamente tu alerta sobre el caso de abuso sexual infantil todavía no llega a tener una justicia, todavía no llega a procesarse, mientras tú sí estás frente a la justicia, la madre de la niña sí están enfrentando un proceso judicial y lo que decía Denny, posiblemente la cárcel. ¿Qué crees que pueda pasar en la audiencia de juzgamiento, Betty? Yo me temo lo peor, ¿sí? Pero yo voy a hablar siempre con la verdad. Vamos a exigir que nuestros derechos como procesados no sean más vulnerados. Vamos a perseguir, a insistir, a persistir para que el sistema judicial empiece a hacer una acción disciplinaria, porque los jueces se prestan para esto. Tengo un sinsabor, no tengo palabras para poder expresar lo triste, indignada que me siento, porque siento que
siempre he protegido a los niños, he tratado de darles un lugar para que ellos puedan expresar sus emociones, porque sé cómo el sistema violenta y protege a los agresores. O sea, es como decía la mamá de Valentina, la palabra de los niños queda en el último lugar y no son considerados. Y eso es muy doloroso y esperemos, y voy a luchar no solamente por la niña que he atendido, sino más bien por todos los que sufren por el sistema judicial. Betty, Entonces, si tú no dabas esta alerta, ¿qué hubiese pasado si es que tú no decías esta niña presuntamente está siendo víctima de un abuso sexual por parte de su padre? ¿Podría haber llegado incluso este caso a terminar en una muerte de la menor o en algo aún más grave de lo que ya ha vivido y ha sufrido esta niña? estaba en un proceso muy grave. La niña estaba psíquicamente aniquilada, con desesperanza, porque ya estaban siendo intimidadas por este abogado, exfuncionario también de la función judicial, fiscal, una persona muy reconocida. La niña dijo, usted me va a ayudar. Yo le dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. Tenía ideas suicidas, no tenía ganas ya de vivir. Mi misión más bien fue sostenerla psíquicamente, ¿no? Pero ella actualmente se siente culpable por haberme puesto en una situación lamentable. Es una niña, Yo sigo ¿no? insistiendo, es una niña. Así es. Entonces ella sí decía, o sea, la van a hacer daño también. Yo le decía, no, para nada, este es mi trabajo, este es mi trabajo. O sea, yo he hecho 100 denuncias en el año, nunca me han llamado, pero voy a seguir insistiendo, voy a hacer énfasis en este caso. Y el presunto abusador está fuera del país, ¿no? Él ni siquiera va a dar la cara. Él es un ciudadano alemán que posiblemente está disfrutando de todo el daño que está haciendo. Él está libre. El que hace y lo representa en los juzgados es este exfuncionario de la función fiscal. Estamos ahorita tratando de pedirle que un fiscal tome el caso, pero un fiscal de Quito, porque aquí me dicen está todo perdido en Guayaquil. Y también debería ser de la unidad de género, ¿no? Debería ser de la unidad de género al tratarse de un abuso sexual. Es que inclusive nos reunimos con el fiscal Vanegas y estaban ahí los representantes de la fiscalía y de la unidad de género y me quedé alarmada porque estaban protegiendo todo el daño que ellos mismos han causado, tratando de taparse todo la vulneración y claro, porque usted se da cuenta que en el expediente sacan hojas, meten hojas, tachan, hacen lo que sea. El informe de abuso sexual me dijo la que protege, la de violencia, no existe ya en el expediente. Yo alarmada le dije, ¿cómo es posible? Es que usted no se meta en este caso, me dice. ¿Cómo que no me meta? Le digo, es mi informe. Protegiendo todo lo malo que han hecho procesalmente. Entonces, yo no confío en las personas que están en este proceso porque están tapando, pretenden tapar todo lo que han hecho, pero como le digo, vamos a meter acciones disciplinarias para que hayan sanciones para estas personas que han dañado la integridad psicológica muy grave de la niña. Betty, solamente para finalizar, sí, hay dos posibilidades, una que realmente te juzguen y que sea el peor escenario, y también un escenario en el que se reconozca el trabajo de los psicólogos, de los profesionales de la salud que levantan las alertas y que permiten salvarle la vida a los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo abuso sexual. ¿Qué crees que debería pasar luego de lo que tú estás enfrentando? ¿Qué se debería hacer en el país para fortalecer la protección a quienes realizan su trabajo y levantan las alertas? Pensaría que deben sensibilizar a estas personas que se supone que están dentro de procesos tan delicados como son la protección de menores y de violencia, de derechos humanos en general. Es como que tienen un deseo perverso de haber destruido a los niños. No sé cuál es el interés de dañarlos. Entonces, me parece que las personas que me he topado en este proceso no están capacitadas, no están sensibilizadas, responden a otros intereses que no sé, o sea, ¿qué serán? Económicos, de poder.
pienso que hay que poner personas estratégicas por lo menos en la primera línea de defensa contra los derechos humanos, ¿no? Personas que en realidad estén entregadas y que estén bastante sensibilizadas y comprendan los derechos humanos, y las normativas de fortalecer, violencia basada en género. Betty, fortalecer No, la no protección existe. también a los profesionales de la salud. Hace unos días yo te También. contaba, ¿no? Acá en Quito hubo un abuso sexual a un niño de 9 años en un colegio, y la alerta la da el profesional, la profesional, aunque también no ponen siempre las denuncias, ¿no? Pero viendo tu caso, seguramente muchos profesionales de la salud se preguntarán, ¿debo realmente poner la denuncia? Eh, Tienen tienen que hacerlo. O sea, nosotros ya estamos advertidos hace mucho tiempo, este rumor ya estaba, este terreno ya estaba minado con esa advertencia. Si usted hace esto, lo van a perseguir. El fiscal, ¿seguro que quiere hacer esto? Yo pienso que no nos dejemos amedrentar por estas personas, sino más bien tomar más fortaleza y denunciar aunque nos intimiden, aunque nos hagan daño. No, o sea, pienso que nosotros también como psicólogos debemos entregarnos, o sea, las personas que estamos en la primera línea de defensa, entender que esto es un efecto que podría existir y no dejarnos intimidar, si no, no ocupemos estos puestos, si no estamos dispuestos a cruzar la línea para defender a los niños de estas personas que son perversas, cuestionémonos nuestro lugar, sí, uh-huh. Trabajando, pero no nos Qué dejemos importante lo que intimidar tú dices, nunca. Betty. De verdad te agradezco por tu valentía, porque el tener funcionarios como tú, pues de alguna forma nos puede hacer sentirnos un poco más tranquilos, más tranquilas al momento que nuestros niños pues presenten algún tipo de atentado a sus derechos, de vulneración, ¿no? Hay que decirlo, lastimosamente, en nuestro país la gran cantidad de delitos contra los menores en lo que tiene que ver con abuso sexual infantil son responsabilidad de los padres, familiares cercanos, así es que también hay que estar muy alerta y hay que creerlos a los niños, y esto lo decimos pues en mayúsculas, hay que creerles a los niños y a las niñas. Betty, muchas gracias por acompañarnos hoy, el día 27, ¿a qué hora es la audiencia? Y un El llamado a que te 27, acompañen. este jueves, el 27 de abril a las 2 de la tarde, será la audiencia de juzgamiento. Y bueno, yo les agradezco por todo el espacio que me han dado, pero sí sumémonos a esto de no dejar que el sistema judicial falle en contra de los niños.